Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos estudiando dos porciones de la Torá. La parashá número 22, que tiene por nombre Vayekel, que significa Él congregó, y la parashá número 23, que tiene por nombre Pekudei, que significa cuentas. El día de hoy entonces estaremos estudiando dos parashot. Estas parashot las encontramos en el libro de Éxodo, del capítulo 35 al capítulo número 40. Y es así como estamos justo con estas porciones de la Torá, dando término a este segundo libro, que es el libro de Éxodo, Shemot. Así que bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar recordando que previamente estaba Yahweh dando sus palabras a Moshe para darlas al pueblo. Sin embargo, Aarón buscó agradar al pueblo antes que Elohim, lo que implicó que el pueblo de Israel rompiera el pacto matrimonial con Yahweh, lo cual provocó adulterio, a través de la idolatría, construyendo un becerro de oro para ofrecerlo como ofrenda a Yahweh. Éxodo capítulo 32, versículo 3 al versículo número 6. Estamos ahorita recapitulando un poco de lo que vimos la porción anterior. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y fíjate, esta acción fue considerada como un adulterio. Es decir, esta acción fue considerada como un gran pecado. Éxodo capítulo 32, versículo número 21. Y dijo Moshe a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Fíjate qué interesante que justo la idolatría es considerado un gran pecado. ¿Será que ha cambiado algo de aquel entonces a hoy en nuestros días? Mira, hoy es tan común que las personas levanten altares a objetos y personas, pensando que Elohim se agradará de ellos. Sin embargo, recordemos al profeta Oseas. Oseas capítulo 4, versículo número 6. Oseas capítulo 4, versículo número 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, si hoy viviera Moshe, seguramente les diría a todos los líderes religiosos la misma pregunta: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y mira, lamentablemente, la respuesta de los líderes religiosos sería: es que el pueblo me pidió hacer dioses que fueran delante de ellos. Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Versículo 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo. Que ahí, si tú tienes tu versión Reina y Valera, chequen el pie de página, dice aquí equivale al sábado. Para Yahweh, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Esta es la razón por la cual, fíjate qué interesante que seguimos escuchando, seguimos leyendo acerca del Shabbat. Y mira, esta es la razón por la cual no podemos decir: es que yo guardo el domingo o el día miércoles como día de reposo con todo mi corazón para Elohim. Pues esto es justo infracción a la Torá. Estás cambiando un día a tu conveniencia. Repito, Yahweh estableció el séptimo día, pero el hombre, particularmente el emperador romano Constantino, lo cambió por el primer día de la semana en honor a su deidad romana, el Sol Invictus. Pero ¿por qué será que Elohim puso tanto énfasis en el día de reposo? Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo número 2. Génesis capítulo número 2, versículo 1 al versículo número 3. Primera ocasión en la que escuchamos o leemos acerca del Shabbat. Repito, primera ocasión en la que leímos o leemos acerca del Shabbat. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ojo, versículo 3. Y bendijo Elohim
el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjate, desde el inicio tenemos entonces Shabbat, día de reposo. Vamos ahora al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 8 al versículo número 11. Éxodo, capítulo 20, del versículo 8 al versículo número 11 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos ahora a Éxodo capítulo 31, versículo 16 y versículo número 17. Éxodo capítulo 31, versículo 16 y versículo número 17 dice: Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amado pueblo de Israel, el énfasis del día de reposo es porque se trata de un mandamiento, de una ordenanza, de una señal que prueba nuestra obediencia y lealtad a Yahweh. Las personas suelen decir: mira, basta con ser buena persona, Omar. Por eso es que yo soy bueno, no hago mal a nadie y amo a Dios. Bueno, muy bien. Y la pregunta es: ¿guardas el día de reposo como lo mandó Yahweh al que tú dices amar? La respuesta muy común es no, porque los tiempos cambiaron. Ahora es el primer día de la semana, el domingo. Además, hoy vivimos en el occidente y el día séptimo solo era para el oriente. A ver, pero me acabas de decir que amas a Elohim. Juan 14:15. Si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Realmente entonces estamos amando a Yahweh, infringiendo sus mandamientos? Creo que la respuesta es muy obvia. Recuerda, el Shabbat separa al pueblo de Israel de los demás pueblos de las naciones. El Shabbat confirma nuestra obediencia con nuestro Creador. Es interesante, primeramente, en esta porción de la Torá, leer la ordenanza del Shabbat, es decir, del día de reposo, y posteriormente encontramos las ofrendas para el tabernáculo. Ahora, ¿tendrá una razón el que primero encontremos en esta porción de la Torá la ordenanza del Shabbat y posteriormente las ofrendas del tabernáculo? Seguramente que sí. Fíjate muy bien. ¿Por qué primero no las ofrendas y por qué no después el Shabbat? Sencilla razón. Porque Elohim demanda de nosotros primeramente obediencia a sus palabras. Y si somos obedientes, lo que tú le ofrezcas a Elohim será agradable. Fíjate qué interesante. Primeramente demanda de nosotros obediencia para que tú lo que le ofrezcas entonces se vuelva agradable. Pues proviene de un corazón obediente que reconoce a Elohim, que está en primer lugar sobre todas las cosas. Vamos por favor a Éxodo capítulo 36, versículo 2 al versículo número 7. Y veamos justo acerca del tema de las ofrendas en el tabernáculo. Éxodo capítulo 36, versículo 2 al versículo número 7 dice: Y Moshe llamó a Bezaleel y a Oliab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la hora para trabajar en ella. Versículo 3, y tomaron de delante de Moshe toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moshe diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahweh ha mandado que se haga. Entonces Moshe mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Fíjate qué interesante. Llega un punto en el que Moshe tiene que prohibir que sigan trayendo más. Pero veamos este orden interesante.
Esto sucedió después de la ordenanza del Shabbat. Fíjate, vinieron a servir en la construcción del tabernáculo después de la ordenanza del Shabbat, en donde el pueblo obedecía el Shabbat. ¿Y qué crees que sucedía? Posterior a ello, todo lo que las manos de las personas hacían prosperaba. El material abundaba y sobraba. ¿Te das cuenta de la gran bendición que hay de obedecer, guardar el día de reposo mandado por Elohim? Fíjate muy bien. Éxodo, lo acabamos de leer, Éxodo capítulo 36, versículos 6 y 7. Entonces Moshe mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Fíjate, había gran bendición. Todo lo que las manos de las personas hacían y que venían al tabernáculo era prosperado, a tal grado de haber abundante material que sobraba. ¿Te gustaría experimentar la misma bendición? Bueno, ya sabes cuál es la clave: obediencia a las palabras de Elohim. Levítico capítulo 26, versículo 3 al versículo número 5. Levítico capítulo 26, versículo 3 al versículo número 5 dice: si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Hoy, por más actos de bondad entonces que tú hagas, que tú realices, si no hay obediencia en ti, ¿de qué crees que te va a servir? Por lo tanto, ¿de qué crees que le sirva a los líderes religiosos tantos actos litúrgicos si no pueden confiar y no pueden obedecer? Mira, necesitamos aprender a tener mayor emuná en las palabras de Yahweh. Santiago capítulo 2, versículo 20 al versículo número 26. Santiago capítulo 2, versículo 20 al versículo número 26. Dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Recuerda, amado pueblo de Israel, la doctrina de la dispensación de la ley es falsa. La Torá fue, la Torá es, y la Torá seguirá siendo nuestro ayo. Pues recuerda, Yahshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Recuerda, guardamos los mandamientos por amor, porque creemos, porque confiamos, porque obedecemos las palabras de nuestro Creador. Continuamos. Éxodo capítulo 38, versículo 21 al versículo número 23. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Yahweh mandó a Moshe. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Fíjate qué interesante. El pueblo de Israel había ofrecido generosamente para la construcción del tabernáculo. Para esto, recordemos que llevaban ofrendas, terumá, de lo que había en el corazón de las personas. Todos los materiales fueron recolectados por los levitas bajo la orden de Itamar, hijo de Aarón. Pero ahorita estamos leyendo que Moshe está pidiendo un informe de todo lo recolectado y todo lo usado. Fíjate qué interesante. Cuentas claras. Esto significa que debe existir completa y absoluta transparencia en el manejo de las ofrendas. Se tratará hoy día de el mal manejo que hay en las religiones, de una piedra de tropiezo para los seguidores por la forma en la que las congregaciones y las religiones usan sus recursos. Esto es una pregunta interesante. Vamos por favor a Mateo capítulo 18, versículo número 7.
Mateo capítulo 18, versículo número 7 dice: Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hoy día vemos cómo hay religiones donde sus seguidores tienen mansiones, tienen aviones. Recuerda, hoy las religiones hacen mercadería de sus seguidores. Veamos por favor el siguiente caso. En Primera de Samuel, justo con Samuel, Primera de Samuel capítulo 12, del versículo 1 al versículo número 5. Y veamos qué sucedió con este personaje, Samuel. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 1 al versículo número 5. Dice: Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Versículo 3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Yahweh y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Yahweh es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Fíjate qué interesante. Cuentas claras. Por lo tanto, la transparencia es fundamental en medio del pueblo de Israel. Mira, a lo largo de la historia se han utilizado artefactos de tortura usados en la denominada Santa Inquisición. ¿Con qué dinero crees que se fabricaron? ¿Con qué dinero crees que se financiaba el desarrollo de estos instrumentos de tortura? Es tan importante que en medio del pueblo de Israel exista transparencia de la ofrenda, de los recursos que existen. Y fíjate, justo el resultado de esta, pudiéramos decir, auditoría o informe que está pidiendo Moshe, encontramos el resultado. Éxodo capítulo 38, del versículo 24 al versículo número 31. Dice: Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Versículo 25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las bases del santuario y las bases del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar y las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Fíjate muy bien. Cuentas claras, claro testimonio. Continuamos. Éxodo capítulo 39, versículo número 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Yahweh lo había mandado a Moshe, así lo hicieron. Ahora, recordemos que el propósito de este tabernáculo, desde un inicio, fue justo el que Elohim habitara en medio de su pueblo. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo número 3. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 3 dice: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Fíjate, Yahweh tuvo siempre en su corazón desde el principio habitar con su amado pueblo. El problema es que el pueblo muchas veces se fue en pos de sus propios pensamientos, y esto trajo graves consecuencias. Continuamos, Éxodo capítulo 40, versículo 1 y 2. Luego Yahweh habló a Moshe diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión.
Fíjate qué interesante. ¿Recuerdas cuál era el primer mes del año? Exacto, el mes de Nisan, mes de Aviv, que significa primavera, que justo coincide con este mes entre marzo y abril. Pues este fue el calendario justo dado por Yahweh. Vamos por favor un poquito atrás. Éxodo capítulo 12, versículo número 1, dice, Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿De qué mes nos está hablando? Mes de Aviv. Deuteronomio capítulo 16, versículo número 1. Deuteronomio capítulo 16, versículo número 1 dice, guardarás el mes de Aviv y harás Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche. ¿No te parece interesante? Mes de Aviv, sale el pueblo de Israel de Egipto de esclavitud. Mes de Aviv, está listo el tabernáculo para que Yahweh habite en medio de su pueblo. ¿Serían casualidades en que en el mes primero ocurrieran estos dos sucesos? Bueno, veamos algunos otros sucesos importantes en el mes primero del año. Génesis capítulo 8, versículo número 13. Génesis capítulo 8, versículo número 13 dice, y aconteció que en el año 601 de Noé, ojo, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí estaba seca la superficie de la tierra. Fíjate, ¿qué hubo en este suceso? Restauración. Estaba tan corrompida la humanidad que Yahweh mandó un diluvio a fin de restaurar a la humanidad. Veamos Éxodo capítulo número 12, versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Qué acontecimiento se está celebrando? Pesaj. Fíjate, ¿qué hubo en este suceso? Nuevamente, restauración del pueblo de Israel, porque estaban viviendo bajo esclavitud, bajo opresión. Fue tal la aflicción del pueblo de Israel que Yahweh lo saca de la tierra de Egipto. Ahora no mandó un diluvio, ahora mandó plagas a fin de restaurar a su amado pueblo. Vamos ahora a Éxodo capítulo 40, versículo 1 y 2 que acabamos de leer. Éxodo capítulo 40, versículo 1 y 2 dice, luego Yahweh habló a Moshe diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. ¿Qué pasó en este suceso? Lo mismo, restauración. Restauración del pueblo de Israel. Vivían con costumbres egipcias. Imagínate vivir 430 años fuera de su tierra. Es la intención de Yahweh restaurar a su pueblo a fin de habitar en medio de ellos. Ahora no mandó un diluvio, no mandó plagas, ahora mandó ordenanzas y su Torá, los mandamientos. Vamos ahora al libro de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 8 al versículo número 10. Esdras capítulo 7, versículo 8 al versículo número 10 dice, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Elohim. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahweh y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjate qué interesante. ¿Qué otro suceso hubo en el primer mes del año? Restauración del pueblo de Israel. Vivían bajo el dominio babilónico, costumbres y tradiciones inclinadas a la adoración de otros dioses. Repito, es la intención nuevamente de Yahweh nuestro Elohim restaurar a su pueblo. Ahora no mandó diluvio, no hubo plagas, sus ordenanzas ya habían sido dadas. Ahora Yahweh había preparado el corazón de Esdras para convencerse de la Torá de Yahweh y cumplirla, y entonces enseñarla en Israel, enseñar los estatutos y los decretos. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 3 al versículo número 6. 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 3 al versículo número 6. Sigamos viendo sucesos interesantes en el mes primero. Dice, en el primer año del reinado de Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Yahweh y las reparó.
E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Yahweh, el Elohim de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Yahweh, nuestro Elohim, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Yahweh y le volvieron las espaldas. Ahora, ¿qué hubo en este suceso? Va de nuevo, restauración del pueblo de Israel. Los padres se habían rebelado, hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, lo dejaron, se apartaron y ahora Yahweh había preparado el corazón del rey Ezequías para hacer pacto, para que el pueblo caminara según las ordenanzas y decretos. Ahora, te tengo una gran noticia. El día primero del mes primero del calendario hebreo está por comenzar. Algo que es seguro es que cada inicio de cada año del calendario hebreo, de acuerdo a los versículos que vimos, hay restauración para el pueblo de Israel. Esto no es bendición para nuestra vida. ¿Ves cuál y cuánto es el amor de nuestro Abba por restaurar a su pueblo, al pueblo de Israel? Ahora, es importante que todo el mundo sepa que es parte del pueblo de Israel. Sin embargo, hoy día hay personas que simplemente quieren seguir bajo su cobijo cristiano, católico, apostólico y romano. Bueno, Yahweh nos está dando la oportunidad de regresar a la senda antigua. Yahweh nos está dando oportunidad de alimentarnos de la rica savia, que es su palabra, Yahshua, nuestro Mesías. Fíjate muy bien, piensa en el siguiente versículo de Yahweh hacia ti. Piensa en el siguiente versículo cómo Yahweh ha amado a su pueblo, su novia, y con la cual quiere desposarse. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al versículo número 8. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al versículo número 8 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yahweh no ha soportado tanto tiempo la deslealtad de un pueblo rebelde e idólatra. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. ¿Te das cuenta? Yahweh nos ama. Yahweh te ama de la manera en que nadie te podría amar jamás. Pues Él vino, se hizo carne para habitar entre nosotros a fin de restaurar nuestra común unión con Él. A diferencia de lo que hemos estado acostumbrados, al inicio de un año, Yahweh no quiere tus buenos deseos. Yahweh no quiere tus buenas intenciones. Yahweh quiere restaurar tu vida. Yahweh quiere restaurar tu corazón, a fin de que puedas ser injertado en el buen olivo para habitar con Él por la eternidad. Amado pueblo de Israel, creo que es una historia de completo amor lo que acabamos de leer. Shavua Tov, y que tengas un muy bendecido inicio de semana. Bendiciones.